hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Quiero saludarles en el amor del Señor y bueno, me siento feliz y contento por una vez más estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Quiero tomarme este tiempo con ustedes para compartirles San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer ahí 3 versículos, solamente 3 versículos de San Juan 12, del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que esta palabra es de bendición y va a ser de bendición para todos mis hermanos que en este momento me están viendo. Los bendigo en tu nombre y permite que esta palabra nos ayude a poder comprender qué es lo que tú quieres con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Quiero en este momento compartirles acerca de teniendo a Jesús en casa. Aquí en este versículo hemos leído y dice que en Betania vivían Lázaro y sus hermanas. Conocemos la historia bíblica, sabemos perfectamente quiénes eran, que eran Marta y María. Estaban con Lázaro después de que Lázaro ya había sido resucitado por Jesús, ¿sí? Ahora deciden ellos hacer una cena para Jesús. Dice que el versículo 1 del capítulo 12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Jesús viene a Betania, ¿sí? Podemos darle algunos datos al respecto, pero me voy a abstener un poquito porque, bueno, lo que quiero ahorita dar es este mensaje. Y Jesús llega a Betania, donde estaban estos 3, Lázaro, Marta y María. Y algo pasó ahí en ese entonces cuando Jesús llega. Esta familia, Marta, María y Lázaro, se enteran que Jesús llega a Betania, entonces le invitan a su casa. Le invitan a su casa y dice aquí el versículo 2, dice: y le hicieron allí una cena. A Jesús es invitado a la casa de estos 3 y mire, le preparan una cena. Jesús, cuando llega a la casa de ellos, entonces va con el propósito por parte de los 3 caseros, de invitarle a Jesús a cenar. Jesús cede esta invitación y llega a ese lugar y Marta sirve en la mesa. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Y el versículo 3 dice que María entonces tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y después enjugó con sus cabellos los pies del maestro, de tal modo que la casa se llenó del olor del perfume. 3 cosas solamente, amados hermanos. Estamos ahorita en cuarentena. Bueno, nos han pedido estas autoridades que nos quedemos en casa, que estemos nosotros de alguna forma resguardados, ¿sí? En familia, en casa, y de esa forma tratar de evitar un poquito la propagación de este virus que está afectando al mundo entero. Estamos en casa, hemos cerrado los templos, no estamos haciendo cultos en los templos, hemos estado haciendo cultos en las casas, y esa es la invitación. Esa es la invitación que hemos hecho a muchos de nuestros hermanos y aún aquellas familias que nos están viendo pero que no conocen al Señor todavía. Queremos invitarles a que mientras ustedes estén en casa, inviten a Jesús a estar en su casa. Jesús está pendiente de nosotros a pesar de esta situación. Lo que Él está buscando es acercarse a nosotros, que nosotros le hagamos caso. Muchos de nosotros nos ocupamos en diferentes cosas fuera de la casa, andamos ocupados y poco tiempo tenemos para estar en casa. Se nos ha pedido que estemos en casa ahora. Y bueno, yo quiero invitarle, estimado amigo, hermano que me está viendo, que no nos quedemos solos en casa. Invitemos a Jesús, así como Lázaro, así como Marta, así como María, que invitaron a Jesús. Cuando Él llega a Betania, Jesús es invitado a ir a la casa de estos y le prepararon ahí una cena. Haga lo mismo usted, hermano, allá en casa. Junte a sus hijos, sus hermanos, junte a sus padres, esténse en familia
pero inviten a Jesús que esté con ustedes. Inviten a Jesús a cenar con ustedes. La palabra del Señor dice que Él quiere cenar con nosotros. He aquí, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está esperando esa oportunidad para que usted le invite a venir a casa. Lázaro, María y Marta hicieron esa invitación a Jesús. Invitaron a Jesús a cenar. Dice el versículo 2: y le hicieron ahí una cena. Haga usted una cena para Jesús también. No de forma literal, es decir, que Jesús venga a comer, porque a Jesús no lo vemos, pero Él ha prometido estar con nosotros y Él no le vemos ese espíritu, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, estimado hermano, amigo que me escucha, que me ve, quiero invitarle a que usted invite a Jesús a cenar con usted y haga lo mismo que hizo Marta. Marta servía al Señor. Sirva usted a Jesús en su casa. Atienda a Jesús, adórele, sírvale a Él, hónrelo con su vida, hónrelo con alabanzas, con oraciones, hónrelo con agradecimiento. Aparte de quejarse ante Él, porque podemos llevarle nuestras quejas a Él, agradezca, tenga comunión con Jesús, sírvale un momento con adoración, con alabanzas, con cánticos. Si usted sabe tocar algún instrumento, agarre por ahí un instrumento, úselo para gloria de su nombre. Sirva a Jesús así como hizo Marta. Pero también permanezca con Jesús en la mesa, es decir, no se vaya de la mesa, conviva con Jesús. Eso es lo que hacía Lázaro, dice el versículo 2, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro estaba con Jesús, estaba atento ahí, comentando con Jesús, platicando con Jesús. Si María servía, rendía adoración, rendía alabanza, rendía servicio a Jesús, Lázaro se tomaba el tiempo para tener intimidad con Jesús. Y eso también lo podemos hacer nosotros en casa. Estimado hermano, amigo que me está viendo ahí en su casa, puede tener un tiempo de comunión con Jesús a la mesa. Platíquele lo que le pasa, cuéntele sus necesidades, sus problemas, sus angustias, sus preocupaciones. Dígale a Jesús lo que le está pasando. Él está tan al pendiente de nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que clamar a Él. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Jesús está esperando ese momento. Adore a Jesús, sirva a Jesús como hacía María, como hacía Marta. Tenga comunión con Jesús, como hizo Lázaro. Pero también el tercer punto es que María también, el versículo 3 dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. También en casa, teniendo a Jesús en casa, haga también lo que hizo María. María trajo el perfume de mucho precio, de nardo puro, y lo quebró a los pies de Jesús. Tomó esa libra de nardo puro, dice, y ungió los pies de Jesús. Esto nos da a entender que también tenemos que aprender a adorar a Jesús. La palabra adorar es la palabra griega proskuneo, que significa besar los pies a alguien. Jesús está en casa, y si usted tiene a Jesús en casa, aproveche ese momento para adorarlo, para rendirse a sus pies, quiébrese a sus pies. Ese perfume que podía darnos a nosotros gloria, satisfacción, nos puede dar a nosotros el sentirnos bien, porque es lo que sentimos cuando usamos algún perfume, nos hace sentir bien, nos hace estar hasta cierto punto con hasta a lo mejor con un poquito de soberbia, de orgullo, de sentirse bien. Quebremos eso y pongámoslo a los pies de Jesús. Esto significa que tenemos que humillarnos ante Jesús en la adoración. Tenemos que quebrarnos a los pies de Jesús. Lo que podría alzarnos nosotros, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, estar a los pies de Jesús. En humildad es lo que hizo aquí María con este perfume de mucho precio. Ungió los pies de Jesús y después enjugó con sus cabellos. Esto significa que la gloria que tenía María, que era su cabello, porque hasta cierto punto para las mujeres judías el cabello era muy importante. Sí, cuando una mujer judía era rapada era símbolo de vergüenza. Entonces, cuando una mujer tenía cabello largo, por supuesto hay que cuidar su cabello, era símbolo de gloria, de honra, de autoridad. Lo que hizo aquí María es llevar esa autoridad, esa gloria que tenía
ella en su cabello, lo llevó a los pies de Jesús y con ello enjugó los pies del Maestro. Todo lo que usted y yo podíamos tener como que nos puede sentir bien, llevémoslo a Jesús. Honremos al Señor, adoremos a Jesús con todo lo que podamos tener, sin importar el precio. Yo creo que el Señor merece todo, porque todo es de Él. David decía, porque nada podemos darte, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Honre al Señor, estimado hermano, teniendo a Jesús en casa. Haga entonces una cena para Jesús. Hoy que está usted en casa encerrado y que se nos ha pedido que nos salgamos, estemos en casa, invitemos a Jesús a estar en casa. Que Jesús esté en casa, pero allí sirvámosle como Marta. Estemos con Él a la mesa como Lázaro, pero también humillémonos a sus pies como lo hizo María. Estemos a los pies de Jesús. Eso es lo que está esperando Él. Y ¿sabe qué? Cuando esto pase, viene algo maravilloso. Dice el versículo 3, termina el versículo 3 diciendo, y la casa se llenó del olor del perfume. Nuestra casa va a ser llenada de la bendición del Señor. Tu casa, hermano, tu casa, usted joven, señorita que me está escuchando, allí donde está, la casa donde usted está puede ser llena de bendición por la presencia de Jesús y por ese tipo de servicio, por ese tipo de comunión y por ese tipo de adoración y de humildad ante Jesús. La palabra del Señor dice, en alguna parte, dice la Escritura, que si nosotros nos humillamos en su presencia, Él nos exaltará, Él nos levantará. Y recuerde, también la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran. Honremos a Jesús, invitándolo a estar con nosotros en casa, en estos días de cuarentena, en estos días en que estamos en casa, que Jesús esté con su familia. Invite a sus hijos, invite a su familia a tener comunión con Jesús durante estos días mientras estamos en casa. Es mi invitación para usted. Dios le bendiga. Deseo de todo corazón que esta palabra sea de bendición para su vida. Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir que Jesús esté allí en su casa y en su familia. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú estás queriendo estar con nosotros en casa, y esa es la invitación que te hacemos en esta noche. Permite que las familias allí en casa, Señor, puedan invitarte a cenar allí en sus hogares. Espíritu Santo, sé tú con ellos. Padre Celestial, sé tú con ellos, y que todos nosotros, mientras te tengamos en casa, sepamos aprovechar ese tiempo, de tener ese momento de servicio a ti, ese momento de intimidad contigo, pero también ese momento de quebranto, de humillación en tu presencia. Bendice las familias, bendice los hogares en el nombre de Jesús. A los padres, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, a todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. La bendición del Señor sea sobre sus vidas. Y recuerden, Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tengamos a Jesús en casa mientras estamos en casa. Dios les bendiga. Muy buenas noches.